Es un tema muy controverso, hay mucha discusión. Acabamos de tener en el seminario ahora un montón de discusión, de cuestionamiento de la noción de crecimiento verde, pero creo que se puede decir que el crecimiento verde es un crecimiento que se apoya, y eso de una manera creciente, gradual. Eso no ocurre de una hora a otra, pero un crecimiento que se apoya en actividades, sectores que son tecnologías, que son menos poluidoras y menos generadoras de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, que es la concepción de una economía que se desarrolla, que crece, sin generar los efectos medioambientales y climáticos negativos que el patrón tradicional de desarrollo genera. Y más allá, es una economía que asocia a estas nuevas actividades oportunidades económicas, nuevos mercados, nuevos negocios. Esto es para mí la economía verde, que genera empleos verdes. Esto es un desafío también, porque hay un tema que no es solo, el tema no es solo lo que es la economía verde, el crecimiento verde, pero cómo se llega a eso, saliendo de una situación de un crecimiento que no es verde, por así decirlo de la manera más sencilla. Entonces hay un tema de transición, ¿no? Habrá pérdidas de empleo, pero habrá también ganancias, nuevos empleos generados. Y esto es todo un tema de política que se tiene que manejar. A mi ver es eso, es un tema de compatibilizar estos tres elementos. No es fácil, pero dado el problema que tenemos de calentamiento global y de deterioración ambiental y de escasez de recursos naturales, es un tema incontornable, me parece. Creo que América Latina tiene, como siempre, a ver, de dónde partimos, ¿no? Partimos de una región que tiene un peso de los recursos naturales muy grandes en la actividad económica, pesa mucho en la economía. Algunos países tienen su economía basada casi que exclusivamente, por ejemplo, en minería, ¿no? Otros países tienen eso para agricultura. Hay otros que son un poco más diversificados, pero los recursos naturales tienen un peso en nuestras economías bastante grande. Eso plantea una serie de desafíos, es decir, es necesario saber manejar de manera sostenible los recursos naturales, es necesario tener un cierto consenso social sobre el uso que se hace de los recursos naturales. Y esto en muchos países de América Latina estamos lejos de tener algún tipo de consenso. Consenso es quizás una palabra muy fuerte, pero una convergencia de visiones que hacemos con nuestros recursos naturales. Se ve, por ejemplo, en Perú y Ecuador, otros países donde hay muchas divergencias sobre cómo utilizar los recursos naturales. En Argentina hay el tema de la excesiva concentración de la producción agrícola en soya. Todos son temas legítimos que se tienen que discutir. Y planteo una agenda específica para América Latina. La agenda de crecimiento verde en América Latina es algo que está necesariamente muy vinculada a la agenda de recursos naturales y el uso económico y social de los recursos naturales. Ese es un tema central para nosotros. El otro tema es que partimos de una situación, al pensar una transición, mirar hacia el futuro, sabemos que tenemos una situación en América Latina donde la desigualdad social y la pobreza tienen un peso muy grande. Entonces, eso, sobre todo en un enfoque de crecimiento verde inclusivo, socialmente inclusivo, eso tiene una importancia muy grande. No se puede ignorar esta dimensión. Partimos de una posición desde el punto de vista social, pobreza, desigualdad, mala. Y hay que tenerlo en cuenta durante la transición, durante la evolución hacia una economía verde. Yo creo que son los dos grandes desafíos específicos de la región. No, yo creo que hay varios, hay un montón. Yo creo que de todos esos informes del Banco Mundial, de la OECD, del BID, que tratan del tema del crecimiento verde o economía verde, están ahí llenos de ejemplos puntuales
de comunidades que han logrado, por ejemplo, utilizar energía renovable, y esto les ha generado empleo, les ha generado nuevas fuentes de crecimiento. Entonces, hay muchos ejemplos. Pero yo creo que el desafío es que eso se enganche en una dinámica económica en la dimensión nacional, en dimensión más amplia. ¿Cómo hacer de las actividades verdes, cómo hacer de eso una fuente de crecimiento para nuestros países? Experiencias puntuales hay muchas, experiencias sectoriales, por ejemplo, en Brasil, yo me refería a eso ahora, a poco en el seminario. En Brasil hay casos del etanol, desarrollo del etanol, que es un combustible considerado ambientalmente compatible, friendly, y fue dado como un ejemplo de sector verde, ¿no? Pero Brasil, por una serie de equívocos de regulación y de políticas, ha contribuido a disminuir el tamaño del sector de etanol en nuestra economía. Entonces, hoy día, por ejemplo, Brasil importa etanol. Lo que se veía hace 5 años como un caso de éxito, no solo económico, pero también social, medioambiental, todo, hoy ya se ve como un problema, es decir, algo que ya no es tan brillante cuanto nos parecía hace tantos años. Entonces, hay eso también, hay eso de las políticas tienen que ayudar, hay que buscar una cierta coherencia para crear condiciones favorables para que actividades verdes se desarrollen y sigan se desarrollando en el tiempo, porque en Brasil se desarrolló el sector de etanol y luego, por cambios de política, por varios tipos de razones, equívocos de política, de alguna manera se fue en contra de lo que se había hecho, y lo que pasó es que el sector se achicó y con efectos ambientales y climáticos negativos para Brasil y para el mundo, en este caso, porque Brasil es un gran productor mundial de etanol. Entonces, ese es un buen ejemplo de lo que no se debe hacer, es decir, es un ejemplo de lo que se puede hacer, porque se hizo en Brasil, pero enseguida de lo que no se debe hacer, que es hacer cambios regulatorios, cambian las reglas de política que hacen que la inversión en sectores verdes disminuya y luego crezca, por ejemplo, la inversión en sectores no verdes como los combustibles fósiles, que es lo que está pasando en Brasil. Brasil está volviendo un país de combustible más sucio de lo que era antes, hace 5 o 6 años. Entonces, hay muchos casos exitosos, pero hay muchos casos no exitosos, y esto hay que aprender con todos ellos.